La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Salvador Alcocer es gerente de Manpower y nos acompaña esta mañana. Salvador, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Salvador, para que nos des tu opinión y tu análisis sobre este dato de la CEPAL, de que el 13% de los mexicanos gana menos del salario mínimo, que es el más bajo en Latinoamérica, y bueno, el análisis que tú realizas de esta situación, en particular en La Laguna, de la situación salarial de los trabajadores en nuestra región. Sí, claro. Creo que si bien en México se ha hecho, por así decirlo, un esfuerzo por pasar de incrementar gradualmente el salario mínimo, aún no se ha logrado llegar al estatus que se pretende. Parte de este factor, en cierta forma, de las percepciones que reciben en este porcentaje que mencionan la CEPAL, tiene mucho que ver también cuando los empleados no están en un sistema muy formal. Lo que sí es una cuestión de análisis es que pareciera que en México no han desaparecido todavía la cuestión de las zonas geográficas. Si bien para efectos de la cotización del salario mínimo, el año pasado se licitaron a hacer una sola región bajo un solo estándar, pareciera que entre las regiones de México que se atribuyen, este factor aún no ha desaparecido. Es decir, sigue habiendo zonas que el salario que perciben los trabajadores verdaderamente es en esta cuestión el mínimo, muchas veces no alcanza precisamente para cubrir las necesidades esenciales, ¿no? Y mientras zonas más desarrolladas o con más altas inflaciones siguen teniendo o captando la cuestión de las mejores percepciones, ¿no? Y eso también tiene que ver mucho con el desarrollo o entorno económico que han desarrollado respecto a las inversiones que se han hecho. ¿Cómo podríamos catalogar a La Laguna? Podríamos catalogar que La Laguna sigue sin moverse de una zona B. Es decir, tiene los promedios establecidos en cuestión de percepción, pero no es precisamente una de las zonas que se considere como mejor paga, como algunas probablemente ciudades o estados en donde la industria automotriz ha sido la mejor pagada o mejor evaluada, y en cierta forma son las que mayor capital tienen, mayor capital aportan, ¿no? Si hablamos de comparativos de un salario, por ejemplo, Torreón en específico, la comarca lagunera en específico tiene, pues podemos decir que se encuentra en la media, ¿no? ¿Cuánto es esa media? Pues podría decirles que son a nivel operarios, a nivel ayudante general, son alrededor de 1,000 pesos en efectivo, entre el salario mensual que tiene nuestra región a comparación de ciudades o estados en donde tienen cierta industria especializada, ¿no? Y a comparación, por ejemplo, de otras ciudades o estados muchísimo más al sur, en donde todavía se ha tenido una situación precaria, también estamos hablando de alrededor de entre 800 o 900 pesos mensuales de diferencia entre lo que gana a comparación de la comarca lagunera. Bien, adelante. Perdón, haciendo también un poco este análisis verdaderamente, si lo consideramos hoy en día, los datos, no tanto por lo que les pagan, sino por lo que perciben al final, podemos saber que también aquí hay una carencia, una descompensación, ¿no? Supongamos en este salario, en este balance, que los salarios de Torreón en cuestiones operativas andan entre un salario y medio y 2 salarios en promedio mínimo, podemos ver que verdaderamente, pues podemos decir la facción o promedio de decir 800, 900 pesos a la semana. Pero esto verdaderamente, cuando tú quitas unas cuestiones de retenciones, ¿no? O las posibilidades que ellos adquieran, cuestiones como vivienda, un crédito Infonavit, pasajes, escuela y todo esto, pues te das cuenta que verdaderamente esos descuentos en promedio podrían ser alrededor de unos 500 pesos. Te das cuenta que dejas viviendo una persona que gana 900 pesos a la semana con 400, lo sacas el promedio y lo divides entre 7, pues verdaderamente ahí sí te da una noción de que ciertos salarios fijados o promedios dentro de la región no te dan precisamente ni siquiera el factor del salario mínimo,
que debería cubrir la canasta básica. Entonces esa pudiera ser también la medida que realiza la misma CEPAL para asegurar que precisamente el salario mínimo lo ganan los mexicanos, el 13% de los mexicanos gana menos del salario mínimo. Y lo que sí es cierto, bueno, pues no solamente la CEPAL lo ha dicho, sino la propia Organización Internacional del Trabajo, que efectivamente el salario mínimo es el más bajo de toda Latinoamérica. Ahora, también otra de las cifras que da el CEPAL es que desde 1984 a la fecha, los perceptores por hogar aumentaron de 1.4 a 2.4 miembros en promedio. Este es el promedio, pero hay hogares donde tienen que ser hasta 3 o 4 los que aporten sus salarios para poder mantener a flote a la familia. ¿Tienes el dato de cuál es la situación en La Laguna, Salvador? Mira, en La Laguna, básicamente lo que sí hemos visto es de que dentro de las familias ha llegado a una base, ¿no? Conforme a la educación, precisamente, mucha parte de la población, a raíz de la preparatoria, se empieza a integrar al mercado laboral precisamente para tener el sostenimiento de las familias, o ayudar al sostenimiento de las familias. Esto habla verdaderamente porque a pesar de que se ha habido incrementos, por ejemplo, en cuestiones como la matrícula universitaria, siguen presentándose un alto porcentaje de deserción de la educación a partir de la preparatoria, precisamente por apoyar la economía familiar que se está viviendo en la región, en la comarca lagunera. Y bueno, disculpa, adelante. Perdón. Entonces, este dato de integración pues, verdaderamente ha pasado, ¿no? A pesar de que el bono demográfico sigue bajando, la integración, precisamente por sectores como la inflación, como la parte del aumento de precios, tanto la canasta básica como su movilidad, hace que verdaderamente a veces los ingresos, ya no hablar en aquellos años que exponían, ¿no? De que una sola persona o dos trabajaban, sino de que precisamente para aportar una cantidad de ingresos equiparables que puedan sacar los gastos tanto de mantenimiento de un edificio, mueble, hogar, más aparte transportación, educación y alimentación, tengan que elaborar más de 3, 4 personas dentro de una familia para poder sacar verdaderamente a flote la economía. Efectivamente, sí, esto es lo que dice Rosalvina Garavito, investigadora y académica de la Universidad Autónoma Metropolitana, que los salarios mínimos en el país presentan un deterioro de 39 años, más de una generación, lo que se refleja en la necesidad de que cada vez más miembros de una familia deban trabajar para el ingreso del hogar, justo lo que tú estabas comentando. Por otra parte, Salvador, si fueras tan amable de hablarnos sobre este estudio Human Age realizado por Manpower. Sí, gracias. Este estudio acerca de Human Age habla precisamente de que se está revolucionando la economía y en el cual ha cambiado el factor o el talento o la parte humana está siendo parte del motor que verdaderamente está moviendo las economías. Y habla o hace un llamado a la emergencia de que se tienen que tomar acciones en muchas partes, ¿no? En cuestiones de hacer vida y carrera y en cuestión precisamente de retribuciones que les permitan a ellos verdaderamente colocarse en puestos específicos que hoy en día están sufriendo las empresas. A lo mejor parte de este estudio, ligándolo precisamente a los comentarios de la CEPAL, tendría que ver cuando una inversión llega a una región determinada y se le muestran ciertos salarios promedios, ciertos prototipos, sería un error asesorarla que eso es lo más correcto, porque lo que hoy en día nos dice la tendencia es que verdaderamente parte de los motivadores que hoy en día busca el talento pues es evidentemente el económico, pero si no se logra verdaderamente estabilizar, a cubrir las necesidades del motor del talento, el talento prefiere tomar otras opciones hoy en día, opciones que cada vez van creciendo más con la economía, ¿no? Por ejemplo, uno de los factores o sectores que nos está diciendo que para que veamos el cambio tan grande que va a tener es que sectores, por ejemplo, como lo que tiene que ver como la colaboración en nube, está creciendo enormemente. ¿A qué le llamamos este servicio colaborativo en nube? Por ejemplo, hemos visto que han salido nuevas tendencias como Uber, como BlaBlaBla, como hospedaje en línea, en la cual los usuarios pueden tener otros factores de ganancia
de manera colaborativa, ¿no? Voy de viaje, pues publico que voy de viaje, quien se quiere ir conmigo, me dan un dinero, compartimos los gastos, tengo en mi casa un cuarto disponible, pues bueno, lo hago a través de una aplicación, necesito un albañil, necesito un carpintero, necesito un plomero, pues necesito cualquier aplicación, veo los mensajes que hay o las opciones que hay cerca de mi ciudad y contrato los servicios. Hay una manera de ver de las personas más la autogestión hacia creer en nuevos modelos que les permitan crecer con su carrera. Entonces, hoy en día, si bien muchas empresas pueden apostar por modelos de automatización, lo que no les puede prescindir es que a la máquina la puedes programar con algún algoritmo, ¿no? Si pasa esto, soluciona esto. Si pasa esto otro, la solución es B. Pero la máquina de repente no tiene los criterios para tomar los valores adecuados. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí necesita verdaderamente un humano que tenga las competencias necesarias para manejar ese tipo de conflictos especiales. Lo que nos dice precisamente esta parte del estudio es que como se ha movido la economía, el talento hoy en día que tenga estas habilidades específicas de toma de decisiones, de manejo de conflictos, de liderazgo y de habilidades de comunicación, de interactuar no localmente, sino globalmente y de manejo de los idiomas, se vuelve tan indispensable. Hoy en día verdaderamente les está creando una crisis económica dentro de las empresas cuando no pueden verdaderamente cubrir estos puestos. Parte de esa situación, yo te lo diría en experiencia en La Laguna, ¿no? Cuando buscamos, por ejemplo, personal operativo, que ahorita lo marcábamos, le ofrecemos un salario promedio que no cubre las necesidades en específico, se nos convierte en un tema automático de cubrimiento y de rotación. ¿Qué es lo que pasa cuando no pueden cubrir las empresas ahorita en la comarca lagunera las vacantes? Pues quiere decir que tienen que pensar a pagar tiempo extra, tienen que aumentar sus costos. La capacitación en la rotación les está costando verdaderamente una fuerte cantidad de dinero, una fuerte cantidad de inversión, pero de repente nos volvemos a ver también decir, a ver, esto, detengamos un momento y decir, estamos cubriendo con las necesidades que hoy en día, no solamente la gente de la región nos está pidiendo, y dos, estamos ofreciéndoles un plan que les permita tener la permanencia, y la tercera es, mi marca se está fortaleciendo a tal punto de que la gente quiera trabajar conmigo, la gente quiera quedarse conmigo y hacer una carrera. Entonces, son planteamientos que abarcan lo que el mundo está haciendo, lo que el mundo está cambiando, y por qué verdaderamente hoy en día el foco está precisamente en la atracción del talento. Sin el talento no puedes operar, sin el talento no puedes producir. Y el no tenerlo hoy en día está impactando a las empresas a nivel mundial de una manera enorme. Por eso la tendencia o la urgencia de muchos países es crear precisamente la base de empleados que les pueda ayudar a cubrir las necesidades locales y futuras, ya que también recordemos una cuestión, ¿no? Los bonos demográficos, conforme van pasando los años, se va acabando o se va reduciendo. Es decir, si antes las familias tenían 4 o 5 hijos, fueron pasando de 3 a 2, fueron pasando a 1. Eso quiere decir que conforme va pasando el tiempo, la dificultad por encontrar el talento, sobre todo en algunas partes de Europa, ya ha sido crítica. Crítica al punto de decir, tenemos que exportarlo, importarlo, traerlo, porque no nos alcanza con la parte que nosotros tenemos. Ahora, Salvador, ¿cómo romper ese círculo vicioso de que la empresa A contrata a un trabajador, lo capacita, paga en su capacitación, incluso lo envía al extranjero a adquirir una mayor capacitación, regresa y luego la empresa B viene y se lo piratea dándole un sueldo mayor? Mi pregunta es la siguiente: ¿es posible de que un trabajador firme un contrato con la empresa para que, digamos, esa capacitación que él ya adquirió, la aplique en la empresa por un determinado lapso? Vamos a hablar de que, bueno, en 2 años o 3 años tú no puedes renunciar a la empresa. Y si lo haces, entonces estás obligado a pagar la capacitación que te dimos. ¿Es posible eso? Mira, lo pueden establecer en la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Hay una penalización por la inversión que se está teniendo. Yo creo que eso lo pueden hallar la parte de los recursos legales y de los abogados.
Pero más que a lo mejor amarrar esto con un contrato que propiamente sería obligar al personal, yo creo que es una cuestión de fidelidad. Y en esto verdaderamente hablo con la cuestión de fortalecer la marca. ¿Por qué te quieres quedar conmigo? Cuando una persona se va, independientemente de la cuestión del salario, es porque también no tiene o no está visualizando una cuestión de un plan de vida y carrera que a veces se tengan para ellos. Me suena mucho, por ejemplo, algún ejemplo muy caso y muy práctico que te pongo, de grandes empresas maquiladoras que tienen un sistema de gestión, ¿no? En donde para subir o desarrollarse a determinado puesto tiene que haber una autorización de tu jefe previo. Y a veces tu jefe directo no autoriza porque dice, eres parte esencial de este equipo y si te muevo, se me va a descompensar. Entonces, hablamos de que verdaderamente en esta parte de gestión de talento no se está teniendo visibilidad, uno, de los líderes de la organización a crear planes de sucesiones que les puedan ayudar a acotar esta parte, es decir, si fulano de tal se mueve, ¿a quién tú promoverías fulano de tal para que se quedara con tu puesto hoy en la organización? Y el otro es precisamente apoyarlos con este plan de vida y carrera. Yo podría tener a lo mejor este puesto, este sistema, pero si yo no veo claro hoy en día la tendencia hacia dónde ir, qué es lo que la empresa me puede ofrecer, cómo se preocupa la empresa por mí, por desarrollarme, pues evidentemente aquí es donde empiezo la cuestión de fuga de cerebros, ¿no? Me van a ofrecer 1,000 pesos más, 2,000 pesos más, o la posibilidad de crecimiento y movilidad a otro puesto que yo he estado buscando dentro de mi organización, lo voy a aceptar. Y lo voy a aceptar localmente o me voy a ir a buscarlo foráneamente, y aquí es verdaderamente donde muchos, en esta parte de frustración de no haber esos planes de vida y carrera, es cuando empieza a haber esta fuga de cerebros o talentos que ya se formaron en la laguna, a buscarlos precisamente en sectores de inversión que están llegando a otra parte de la República. Entonces, esto tiene que ver netamente con la parte del fortalecimiento de la cultura laboral, de la pertenencia de la marca, y de verdaderamente tener planes de vida y carrera y planes de sucesión que les permitan a las empresas desarrollar y quedarse con el personal hoy en día que tienen. Oye, Salvador, buenos días, te saluda Marcela Pámanes. Salvador, escuchándote, pero a mí me parece que estamos dejando de lado aquí algo que es muy importante, que es las características de la generación que en este momento está ingresando al mercado laboral o recién lo ha hecho. Es decir, estamos dejando de lado las características de la generación millennial. Y es una generación que comparten características, estilos de vida, valores, ya sabes, todo esto que les da una identidad generacional. Y entonces resulta que en diferentes estudios y en diferentes análisis de lo que está sucediendo con ellos, es que esta generación evalúan empleos donde se privilegian los horarios flexibles y el tiempo libre, el trabajo en equipo y las nuevas experiencias. No les interesan los ascensos paulatinos, es decir, también creo que tenemos que ver con otros ojos y no pedir lo que se le pedía o lo que dimos generaciones anteriores, donde, bueno, estábamos confiados en que habría un reconocimiento de la capacidad y entonces esperábamos a que llegara el momento para experimentar estos ascensos. Además, esta generación va de un empleo a otro sin dar demasiadas explicaciones y son principalmente fieles a sí mismos. Estas características conllevan una falta de fidelización que es fuente de serios problemas para las empresas. A partir de este trabajo, bueno, pues entonces hay que revisar cómo hacer para que estos chicos que ya de por sí traen este bagaje y traen estas características puedan en algún momento dado permanecer más tiempo y sean rentables para una empresa que le apuesta a ellos, que les capacita, que les da oportunidades, que los manda al extranjero, que les da una responsabilidad importante dentro de las empresas y que entonces nadie se sienta ofendido por las decisiones que se toman. Exacto. Mira, ven precisamente tocas el punto. Ellos ven los procesos o la jerarquía muy de manera distinta a lo que las otras generaciones lo ven. Y base de esto, precisamente al hablar de la cuestión del talentismo, es que debido a que hoy en día dentro de las empresas conviven entre 4 y 5 generaciones que están por integrarse, no puedes tener los mismos planes de fidelización, de capacitación, inclusive de compensación para todos. Las necesidades son diferentes, entonces tienes que crear la permanencia, ¿no? Hablábamos de un aspecto súper importante, ¿no? ¿Cómo buscan trabajo los millennials? Los millennials buscan trabajo por recomendación de la marca. Es decir, primero te averiguan, la cuestión de es el ambiente, es la marca,
qué referencias, qué dicen de ellos en la red social. Entonces sí quiero trabajar contigo. Pero si hay malas recomendaciones en redes sociales, hay malos estereotipos de tu marca como empleador, no voy a querer trabajar contigo. Es una generación precisamente muy conectada, ¿no? Y de repente, pues ves que para ellos esa parte de conectividad, de estar en un ambiente global, se vuelve indispensable, ¿no? La flexibilidad del tiempo es fundamental y los retos que tú puedas estarles ofreciendo de manera constante se aburren, Salvador, esa es la verdad de las cosas, o sea, no están en paz. Una vez que dominan cierta área y tú no les das nuevos retos, te los acabas a los chicos. Exacto, entonces con ellos se habla precisamente de cómo, por ejemplo, una empresa hace de plan de vida y carrera para ellos. Es decir, bueno, ellos generalmente tienen un lapso de aprendizaje que ellos se valoran como en un lapso de 6 meses. Entonces, no solamente se dice que con ellos tienes que tener un modelo de crecimiento, plan de carrera lineal, no es decir, operador, supervisor, gerente, director, sino que tienes que tener un plan de visibilidad hacia crecimientos inclusive lineales. Es decir, hoy en día estás en producción, pero mañana puedes estar en compras. Ajá. Pasado mañana puedes estar en ventas, pasado mañana puedes estar en otra área de la organización, y aprendiendo verdaderamente las gestiones de cómo opera la empresa para la parte más de aprendizaje. Ellos lo que buscan mucho es aprender, aprendí y te sigue. Claro. Entonces, Salvador, el tiempo nos gana y agradecemos tu participación aquí en Contextos. Muchísimas gracias, un placer. Buenos días.